se han llevado o se han eh, realizado algunas de ellas. Otro argumento es que el Sagrado Corán tiene un concepto sobre la divinidad muy claro y sin ninguna contradicción, ¿cierto? A diferencia obviamente de la Biblia. La Biblia está llena de contradicciones en la descripción de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento hay muchísimas contradicciones también. En cambio, el Sagrado Corán tiene una coherencia completa durante todo el Corán sobre quién es Dios, cómo se describe a Dios. Otro de los argumentos para probar que el Corán es un libro que proviene de Dios es que el mensaje del Sagrado Corán es un mensaje universal. Es decir, no hay absolutamente nada en el Sagrado Corán que solamente pueda ser practicado en el desierto de Arabia donde descendió. Es decir, como que su mensaje no fuera universal, sino que fuera para un lugar o una época específica. Absolutamente todo lo que está en el Corán puede practicarse en cualquier época, en cualquier lugar del mundo. Otro argumento es la prueba de la falsificación. Es decir, el mismo Corán desafía a las personas a que lo lean, lo investiguen y traten de encontrar contradicciones o falsificaciones en él. Es decir, cualquier persona que escribe un libro sabiendo que es un libro falso, lo último que quiere es gente que lo investigue y que lo estudie, porque obviamente puede darse cuenta de las falsificaciones que hay. Entonces ese argumento podemos decir, de honestidad y de llamar a la gente digamos, a la prueba de falsificación, habla muy bien del Corán y nos da confianza en el Corán. Otro argumento también es la precisión del Corán, como dijimos, la precisión histórica, utilizando términos para describir a las autoridades en distintas épocas. Eso es algo que los historiadores han comprobado en la actualidad. Y también la precisión con respecto al mundo natural. Es decir, el mundo natural que el Sagrado Corán describe hace 1400 años atrás, no hay absolutamente nada que se haya comprobado al día de hoy que tiene un tipo de descripción que sea incorrecta acorde a la ciencia. Muy por el contrario, todas las descripciones del mundo natural es importante que nosotros entendamos esto, es decir, el lenguaje del Sagrado Corán no es un lenguaje científico, es un lenguaje reflexivo, un lenguaje espiritual que nos hace mirar en el mundo natural, nos hace mirar en la creación para encontrar al Creador. Pero esas reflexiones que nos llama a hacer sobre la maravilla de la creación, la forma en que describe la creación, eran cosas que en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muchas de ellas no se entendía la profundidad o la exactitud de lo que se estaba diciendo, y que obviamente la ciencia en la actualidad, muchas de ellas las comprueba. Ahora, es importante, eh, digamos, no darle interpretación definitiva a esto de lo que son los milagros científicos del Corán, porque entendamos que, digamos, el Corán es algo que fue revelado con este objetivo espiritual y de reflexión, como dije, y la ciencia es algo que evoluciona. Y por eso siempre es muy importante cuando las personas dicen, bueno, yo creo en la ciencia y no creo en la religión, pero es que digamos, la ciencia evoluciona. Lo que es ciencia hoy, hace 100 años atrás, se consideraban mitos y falacias, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante entender que incluso lo que nosotros conocemos como ciencia hoy y se dan como preceptos definitivos, puede ser que dentro de unos años la ciencia descubra que no eran tan definitivos como pensaba. Entonces, todas estas pruebas sirven para que la persona tenga esa confianza de que realmente el Corán proviene de Dios, que es un libro confiable, un libro en el cual va a encontrar la palabra de Dios, que puede confiar que históricamente ha sido preservado, que no ha sido manipulado, que no ha sido cambiado, que no ha sido copiado, es decir, con estos exactitudes que hay tanto en lo histórico como en el mundo natural. Un argumento muy interesante que yo leí una vez de un turco que se llama Josi, que habla sobre la autoría del Corán, dice, ¿cómo podríamos pensar, que es una acusación que hacen los orientalistas, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam copió el Corán de la Biblia, si cuando la Biblia está llena de inexactitudes sobre temas que el profeta sallallahu alaihi wasallam no era experto? Y entonces el profeta copió
solamente aquellas cosas que son exactas y dejó de lado todas aquellas cosas que son inexactas o que tienen contradicciones de la Biblia. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, si lo copió de la Biblia, solamente copió aquellas cosas que son correctas y no copió todas las contradicciones que hay, es muy poco probable, ¿no es cierto? Entonces, una vez que establecemos este principio de que se puede confiar y que es bueno, creo que nuestro hermano Rafael de México, él decía que le gusta recitar el Sagrado Corán y leer el Sagrado Corán a las personas que vienen, porque obviamente el Corán tiene un impacto espiritual en el corazón de las personas, y regalar el Corán o regalar un librito que tenga versículos del Corán, eh, el Sagrado Corán tiene una dicción que es distinta a todos los otros libros y afecta incluso en una traducción, hace reflexionar profundamente a las personas. Entonces, cuando hemos llegado a este punto y las personas aceptan que el Sagrado Corán es revelación de Dios y libro de Dios, tenemos que pasar al punto siguiente, que es la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y recuerdo que en el workbook, en el libro de trabajo, dice que esto de empezar por la revelación, empezar por la profecía, quizás depende un poco de cómo va nuestra conversación. Es decir, podríamos empezar con la revelación o podríamos empezar con la profecía, porque si nosotros hemos probado que el Corán es la palabra de Dios y tenemos que probar la profecía de Muhammad, bueno, si crees que el Corán proviene de Dios, el Corán dice que el profeta es Muhammad, ¿verdad? Que Muhammad es un profeta. Y si hacemos al revés, es decir, si empezamos por los argumentos para establecer que Muhammad es el mensajero de Allah y esta persona eh, eh, accede y cree en eso, entonces obviamente el libro que trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el Corán, es la revelación que él recibe. Entonces, digamos, uno podría empezar por uno o empezar por otro. Ahora, el argumento que se utiliza para probar que el profeta sallallahu alaihi wasallam realmente es un profeta, es un sistema que se puede utilizar con cualquier persona que diga hacer algo, ¿no es cierto? Eh, si una persona viene y nos dice, yo soy médico, existen tres posibilidades lógicas con respecto a esa persona. Que esa persona sea un mentiroso, un falsante, es decir, él sabe que no es un médico y está diciendo que es médico para sacar algún beneficio, o es una persona que tiene problemas psicológicos, ¿sí? Y dice algo que no es, pero él se lo cree, pero no lo es. Y la tercera opción es que en realidad él es un doctor, es decir, fue a la universidad, estudió medicina, hizo todas sus prácticas y tiene su certificado. Estas son las tres posibilidades con respecto a cualquier persona que nos diga que es algo. Entonces, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, yo soy profeta, yo soy un enviado de Dios. Entonces, podemos aplicar exactamente el mismo mecanismo para saber si él es un profeta o no. El primero es que él sea un mentiroso, ¿no es cierto? Es decir, que él diga que es un profeta, pero él sabe dentro de sí que él no es un profeta, ¿no es cierto? Y entonces, pensar eso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es algo que ni siquiera sus contemporáneos pensaban eso de él. Ellos no pensaban que el profeta era mentiroso. ¿Por qué? Porque lo conocían, sabían que él era el As-Sadiq al-Amin, él era una persona confiable, ¿no es cierto? Y además, eh, digamos, el, eh, las personas que mienten generalmente es porque quieren tener algún tipo de beneficio. Es decir, este médico que nos dice yo soy médico es porque nos quiere cobrar una consulta o, digamos, darnos un tratamiento para obtener algún tipo de beneficio. O así sea lo que se llama en árabe la suma, que es como la honra y el honor de ser un médico. ¿No es cierto? Sin embargo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando uno mira su vida, era completamente lo opuesto a eso. Al profeta eh, le ofrecieron, le dijeron, eh,
si tú quieres, te hacemos nuestro rey. Si tú quieres, te hacemos nuestro líder. Si tú quieres, te hacemos la persona más rica. Si tú quieres, te casamos con las mujeres más bellas. Si estás enfermo, buscamos los mejores médicos para que te curen. Es decir, si él fuera un mentiroso que estuviera buscando algún tipo de beneficio, como ser un rey, como ser el líder, como ser el más rico de todos, ese hubiera sido el momento, ¿verdad? Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo rechazó. Y su vida muestra eso, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso en la última época de Medina, cuando el Islam ya se había expandido, ya mucha gente pagaba el zakat, había sahabes que eran muy ricos, había muchas tribus que pagaban el zakat, el profeta sallallahu alaihi wasallam seguía durmiendo en la misma estera, se seguía sentando en el piso, la gente que llegaba a su eh, a sus reuniones no podía distinguir entre él, no es que había un trono en el cual él se sentaba y todos lo distinguían y lo saludaban. Los emisarios que vinieron de Persia y los emisarios que vinieron de Roma no lo podían distinguir, no sabían cuál era él, nunca habían visto algo así, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el profeta sallallahu alaihi wasallam no era un mentiroso. Sus palabras y sus acciones y su legado dan por tierra con ese argumento. La segunda posibilidad es que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuviera, como algunos de la gente de Quraysh decía en su momento, como que él tenía algo que le pasaba, es decir, estaba embrujado. ¿Sí? Los orientalistas, que obviamente no creen en la brujería, decían que el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía ataques de epilepsia y cuando se despertaba de esos ataques de epilepsia encontraba en su mente lo que él consideraba que era la revelación del Sagrado Corán, ¿no es cierto? Y entonces el, el argumento contra esto es que ¿cómo puede una persona que tiene problemas psicológicos, ¿sí?, crear un sistema a través de su sunna y a través de la revelación que él recibe, que es el Sagrado Corán, crear un sistema tan perfecto? Es decir, no tener una sola contradicción durante 23 años y además crear un sistema jurídico, un sistema penal, un sistema económico, un sistema de familia eh, y todo lo que significa la memorización del Corán y sus enseñanzas, sin tener, digamos, una sola eh, contradicción, ¿no es cierto? Entonces, eh, además, el profeta sallallahu alaihi wasallam, no solamente en el Sagrado Corán, sino en muchos de sus hadices, él tiene profecías, cosas que habla del futuro. Y esas cosas que él dijo que iban a pasar en el futuro, pasaron. Entonces, nada de esos, digamos, se, eh, se condice con una persona que tiene problemas psicológicos, ¿no es cierto? Y hubo una situación que los sabios mencionan que habla mucho de la honestidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto, digamos, una persona que fuera mentirosa o una persona que estuviera engañada y se creyera que fuera un profeta, pero no lo era. Y es cuando al profeta sallallahu alaihi wasallam se muere su hijo, ¿sí? Se llamaba Ibrahim, un niño pequeño, un bebé, muere. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando lo están enterrando, imagínense, ¿quién no iría a acompañar al profeta sallallahu alaihi wasallam a enterrar a su hijo? Es decir, ahí estaba toda la ciudad de Medina. ¿Mm? Entonces, cuando estaban enterrándolo, sucede un eclipse. Es decir, la luna se interpone entre la tierra y el sol. Y entonces se esconde el sol y se pone, digamos, se empieza a poner oscuro. Y es un evento, hasta el día de hoy, digamos, ver un eclipse de este tipo eh, es un evento grande. Y entonces todos los que estaban ahí, el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba llorando de la tristeza de la muerte de su hijo. Entonces la gente empieza a decir que el sol se está ocultando, o decir que hay un eclipse a causa de la muerte de su hijo. Es decir, como es una demostración de Dios hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para honrarlo a él por la muerte de su hijo, el sol se eclipsa. Y antes, en esa época no era como ahora que nosotros nos enteramos del eclipse a través de los cálculos astronómicos mucho tiempo antes. En aquella época era lo que sorprendía. Nadie sabía que iba a haber un eclipse. Y entonces, cuando están enterrando al niño y sucede esto,
Si el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera sido un mentiroso, hubiera dicho, ven, Dios me está honrando, se esconde el sol a causa de mi sufrimiento. Y si él hubiera sido una persona que tenía problemas psicológicos y se creía algo que no era, obviamente eso hubiera sido como la manifestación más grande, digamos como la prueba que muestra que yo estoy en lo correcto. Y sin embargo el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el sol y la luna no se eclipsan por la muerte de ninguna persona. Son dos signos de los signos de Dios. Si los ven que se eclipsen, oren. ¿No es cierto? Es decir, en ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera tenido toda la posibilidad de decir que eso con la honestidad que no tendría un mentiroso ni una persona que tiene problemas psicológicos, dice que eso no es para honrarlo a él, que es simplemente a lo que sucede en el universo. ¿No? Entonces, si no es mentiroso y no está engañado, es decir, no tiene problemas psicológicos, la opción que nos queda es que él realmente era veraz en lo que decía, que él era un profeta de Dios. Y obviamente si hemos llegado al punto de creer que el Sagrado Corán es un libro que proviene de Dios y llegó a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la conclusión es sencilla y automática, ¿no es cierto? Es decir, eh, el profeta sallallahu alaihi wasallam es, es realmente un profeta de Dios. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, si nos damos cuenta, hemos conversado bastante con esta persona, hemos pasado por la existencia de un Dios, hemos pasado por que este Dios es único, le hemos demostrado que el Corán es un libro que puede confiar y le hemos demostrado que el profeta Sallam era veraz en su pretensión de ser un profeta. Entonces, cuando la persona llega a ese punto, lo que nos queda es lo que se llama la da'wa la invitación. Invitar a esa persona a que haga la shahada. Y eso es algo que a veces hay muchas mezquitas que fallan en eso. Es decir, hay muchas mezquitas que explican qué es el Islam y explican y exponen qué es el Islam, pero nunca extienden la invitación. Y era lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía. Di la ilaha illallah. ¿Sí? Dirías la ilaha illallah. Di una palabra por la que yo pueda interceder ante ti. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam constantemente estaba invitando a las personas a que crean en él. Entonces, esto es parte fundamental de nuestro trabajo de la da'wah. Y es fundamental que nosotros lo hagamos de una manera sencilla y que lo hagamos de una manera no forzada, en la que le pongamos un montón de condiciones. Hay gente que pone un montón de condiciones a la gente. ¿Quieres hacer la shahada? Tienes que dejar a tu esposo. ¿Quieres hacer la shahada? Tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que... Un montón de cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca exigía a nadie. Es decir, en el mejor de los casos, lo que existe con respecto a las condiciones de la shahada es que las personas conozcan los pilares del Islam y la fe. ¿Sí? Entonces, para que las personas ingresen al Islam, eh, lo único que deben saber es esto que le hemos dicho hasta ahora y cuáles son los 5 pilares prácticos del Islam y obviamente informarles sobre los pilares de la fe en el Islam, pero de una manera muy, muy general, es decir, no hay que entrar en mayores detalles. Y incluso si alguna persona dice tener dudas sobre algo de la fe o sobre todo de los pilares prácticos del Islam, no es un impedimento para que la persona haga la shahada. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam venían personas y le decían, yo creo en todo, pero no voy a hacer las 5 oraciones. Y el profeta le decía, haz la shahada y ya vas a rezar. Y hay personas que decían eh, que, que querían hacer la shahada, pero que no iban a pagar el zakat. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les aceptaba la shahada. Y así. Entonces digamos, nuestra función es facilitar que las personas hagan la shahada. Ahora, nosotros entendemos muy bien también que la shahada es algo muy serio, que hay que darle cierta información a la persona y que la shahada no puede ser basada en desinformación,
Es decir, la shahada no son palabras mágicas, la persona tiene que entender lo que está diciendo cuando dice Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiene que tener un conocimiento de lo que eso significa. Y la shahada tampoco sirve si es manipulada o forzada, ¿sí? Es decir, si alguien nos dice, no, bueno, yo quiero leer, no, pero dile shahada porque no sabes si te vas a ir de aquí con vida, no sabes si dentro de dos, es decir, le empiezan a manipular con el miedo a la persona, de tal manera que la persona por miedo dice la shahada o por, digamos, quizás por el simple hecho de sacarse este pesado de encima, dice la shahada, se va y no quiere volver a saber nada de los musulmanes. Entonces es así como al principio dijimos que es importante escuchar a las personas para saber cómo hablar con ellas, es importante también medir la respuesta de la gente. Si las personas se muestran eh, eh, receptivas a hacer la shahada en ese momento, o por lo menos tienen dudas y dicen, bueno, pero yo tendría que empezar a usar el hijab antes de decir la shahada. No, yo tendría que tendría que dejar todos los préstamos que tengo en el banco y cancelar mi tarjeta de crédito antes de entrar en la... No, eh, yo tengo un problema, yo tengo una adicción con no sé qué, tengo que dejarlo antes de entrar en la... No, es decir, si evacuar todas las dudas que pueda tener la persona, si la persona está diciendo que quiere hacer la shahada, pero que siente que algunas cosas no, también puede ser que la persona nos diga, bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer la shahada cuando esté seguro que voy a poder ayunar Ramadán, voy a poder hacer las 5 oraciones y uno también puede evacuar ese tipo de malentendidos. Es decir, que eh, uno tiene que hacer la shahada y después empieza a rezar en la medida de su capacidad. Y el primer Ramadán es una prueba para muchos musulmanes. Hay muchos musulmanes que no completan los 30 días de ayuno, pero es parte del proceso. Los días que no han podido completar, los completan después, ¿no es cierto? Y así. Es decir, si la persona tiene ese tipo de dudas, es bueno evacuarlas, pero si la persona pone un límite, como diciendo, la verdad que es una decisión muy grande, muy importante, todavía necesito leer, necesito conformarme más, tengo ciertas dudas sobre mi religión, sobre todo si es una persona religiosa de otra religión, eh, entonces lo que tenemos que hacer en esa situación es, primero y principal, no pensar que la dawa terminó ahí y que hemos fracasado o algo así. No. Hay shahadas que son rápidas y otras shahadas que llevan mucho tiempo. Y nuestra obligación es transmitir el mensaje. La guía, como siempre decimos, se encuentra en manos de Allah. Nosotros tenemos que hacer transmitir el mensaje. Entonces, si esta persona nos dice que necesita tiempo para reflexionar sobre, le ofrecemos un esquema en el cual lo ayudemos en eso. Decir, bueno, yo tengo unos folletos o tengo unos libros. ¿Qué te parece si me dejas tu número y te hago llegar unos enlaces? Eh, ¿Querés que nos juntemos a hablar con alguien que sea experto en tal tema, que tiene dudas, por ejemplo, cosas de la Biblia? Es decir, y cosas así. ¿Querés sentarte a hablar con un sheikh que de repente puede contarte o tenés alguna duda, digamos, algún tema puntual? Se puede organizar también. Es decir, si la persona no quiere decir la shahada en ese momento, no significa que nuestra dawa ha terminado, ¿sí? O que hemos fracasado. Hay personas que necesitan muchas reuniones, acudir a muchas reuniones o reunirse varias veces para tomar la shahada. Entonces, creo que anteriormente me habían preguntado si estaba bien forzar a las personas a decir la shahada. La respuesta es no. Digamos, lo que uno tiene que hacer es tratar de evacuar las dudas que esa persona pueda tener, siempre que se muestre como diciendo, yo haría la shahada si no fuera por. Entonces, obviamente, ahí tenemos que estar para responder a todo eso. Es mejor, porque no se olviden de que una vez que la persona dice la shahada, se convierte en la piedra preciosa de Shaitán. Y Shaitán va a intentar por todos los medios de que esa persona se aparte de los musulmanes o se aparte del Islam, en ese momento que está tan vulnerable porque no puede identificar a Shaitán, porque no sabe qué es lo que le puede estar pasando. Entonces, es muy importante que nosotros estemos atentos a la situación individual de cada persona, que no forcemos las shahadas, pero que no seamos negligentes. El hecho de que la persona no quiera hacer la shahada en ese instante no significa que no lo va a hacer en una semana o dos. Tenemos que seguir trabajando. Digamos, es una shahada que nos va a costar un poquito más, pero inshallah la vamos a conseguir.
Entonces eso es, de alguna manera, el, eh, y el último tema, por supuesto, es que se enlaza con uno de nuestros próximos entrenamientos, que es el New Muslim Support. Es decir, una vez que la persona hace la shahada, podríamos decir que el proceso más sencillo pasó, que es el de la dawa, y comienza el proceso de atender y cuidar al nuevo musulmán. Y que ese es igualmente o más importante y demandante igual. Así que bueno, inshallah eso vamos a ahondarlo en otro curso. Si yo no he recibido preguntas, no sé si tienen alguna pregunta que me puedan enviar o que quieran hacer aquí en vivo, adelante. Tenemos unos minutos todavía. Bismillah, adelante. Salam alaikum wa rahmatullah. Lo mío no es una pregunta, es algo que leí hace un tiempo que va relacionado al tema y creo que puede servir también para los hermanos. Una ocasión un hombre llegó ante un grupo de musulmanes y le dijo: yo no creo que pueda cumplir con todas las enseñanzas o todas las órdenes del Islam. Y ellos le dijeron: nosotros tampoco, bienvenido. Somos todos imperfectos, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es fundamental. Barakallah fik, Sheikh Suleiman. Si alguien, no solamente pregunta, si alguien tiene algo, algún argumento de alguno de estos temas que hemos hablado que les haya servido y haya sido positivo en nuestro contexto de América Latina, pues adelante también. Adelante, hermana Nancy. Sí, mi consulta es la siguiente por una respuesta que respondieron justamente a una hermana. En relación que normalmente uno como latina de repente recibe propuestas matrimoniales. Se le fue el audio, hermana. ¿Me escucha ahora? Sí. Sí, mi pregunta es la siguiente, una respuesta que le enviaron a una hermana y también me consultó justamente hoy. Quizás no viene con el tema de agua, pero me va a servir para responderle y aprovechando. Le dice, ella quiere casarse, pero ¿qué pasa? Ella quiere estudiar, quiere aprender. Justamente también le gusta lo que es dawa y el hombre le dice, voy a huir de ti, o sea, no acepta esto, yo huyo de este tipo de mujer. La mujer debe servir al hombre y someterse a todo lo que el hombre diga. Una mujer es una rosa de la familia mientras le obedezca a su familia. No quiero que trabaje afuera, no quiero que estudie, porque esto va a comenzar por el problema. Entonces, usted es una mujer terca para mí. O sea, esto estamos hablando de un hermano que le responde. Si una mujer impone un contrato matrimonial, ya nadie se va a casar contigo, le dice. Nadie va a confiar en una mujer así. Una mujer debe ser sincera y no desalmada. Una mujer debe amar también a su suegra, debe ir donde vive su marido, tenerle paciencia y debe obedecer porque este es el mandamiento de Allah y no tenés que pintarte los labios ni usar el hijab. Es un hermano que le responde Sí. y ella está ahí. Bueno, este tema se excede un poco a lo que es el tema de este curso, pero digamos, ¿no? Obviamente hay como unos temas culturales allí, ¿no es cierto? Y es importante entender que con el tema del matrimonio, el matrimonio es donde se juntan dos personas que se sienten que son similares. Entonces, si este hermano quiere una mujer con esas cualidades, está muy bien. Lo que él no puede hacer es imponerle esas cualidades a una mujer que quiere otra cosa para su vida. ¿Sí? Obviamente hay hermanas que quieren eso, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero ser ama de casa y quedarme a cuidar a mi marido. Y hay mujeres que quieren eso, obviamente, si ellos están bien, está muy bien. Pero, digamos, hablarle mal o eh, desmerecer a esta hermana porque ella quiere otra cosa para su vida, eso de que las mujeres en el Islam son así o los hombres en el Islam son así,
hay que tener mucho cuidado. Son banderas rojas generalmente, ese tipo de hermanos o hermanas, ¿sí? Pero bueno, este tema excede un poquitito al tema del curso. Mi recomendación general siempre para todos estos temas de matrimonios al principio, porque reconozcamos que también nosotros recibimos muchas llagadas por el tema del matrimonio. Es decir, hay personas que conocen a un musulmán o a una musulmana y quieren hacerse musulmanes por el matrimonio. Entonces el matrimonio a veces es también, eso incluso hay casos de los sahabas que fueron así. Eh, eh, lo que uno tiene que hacer en ese caso es digamos, como hablar sobre las características islámicas y hacer énfasis en que existen culturalidades y que cada cultura es igualmente respetable. Entonces, pero hacer énfasis en el tema de que quede muy clara la religión primero. Creo que Sheikh Isa Rojas quería decirnos algo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, hermano. Sí, quería hacer un comentario respecto a mantener el equilibrio en cuanto a la shahada, ¿no? Hay gente que sin que la gente sepa del Islam, luego los invitan a ya decir la shahada y como que los fuerzan un poco. Pero también a veces cuando damos dawah se nos olvida a la gente invitarla a que hagan la shahada. Sí, puede ser que nos hayamos estado mucho tiempo con ellos o tal vez explicamos bien y dejamos por cierta pena o algo y no los invitamos al Islam. Cuando pues tenemos que aprovechar el momento, ¿no? El no dejar nuestra dawah, el dejar de invitarlos, sino intentarlo por lo menos. Entonces tener el equilibrio entre no forzar, pero también no olvidarnos de invitarlos, ¿no? Así es. Importante. La hermana Selena tiene la mano levantada. Adelante. Salam aleikum, Sheikh, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, adelante. Sí, Sheikh, últimamente ha sido una constante que se me acercan personas, ya sean sexo femenino o masculino, para abordar el tema de el Islam. A veces vienen como angustiados o cuando han huido de ciertas religiones y les causa no tanto curiosidad, sino los siento como que ese interés por el Islam. ¿Cómo debo yo abordarlos, enseñarles y no rechazarlos y no caer en ese punto de que como vienen en esa angustia, es como una necesidad? ¿Cómo puedo yo abordarlos a ellos? Gracias. Barakallah fik. Sí, es un poco lo que hablábamos en la clase anterior. Cualquier conversación que tengamos con una persona sobre religión, lo más importante es que cuando esa reunión o esa conversación termine, le hayamos dado la información esencial sobre qué es el Islam, es decir, le hayamos transmitido el mensaje. Porque es muy, por ejemplo, como usted dice, personas que tienen malas experiencias con otras religiones o personas que están pasando por situaciones muy difíciles, una muerte de un familiar, una enfermedad, perder el trabajo y lo que necesiten sea apoyo psicológico o apoyo emocional, ¿no es cierto? Y entonces, claro, nosotros tenemos hermosos versículos del Sagrado Corán o frases muy inspiradoras del profeta Muhammad sallam para esos momentos, pero nuestra dawa no puede ser eso, como que, qué lindo tu religión, como inspira la confianza en Dios o como inspira a entender las vicisitudes de la vida y ya la persona se va. Es decir, nosotros podemos entrar a la dawa por ahí, porque digamos, esa persona nos maneja, tú eres musulmán, yo tuve mala experiencia porque era testigo de Jehová y mi papá se murió y estoy triste, y perfecto, digamos, esa persona nos da mucha información y nosotros podemos podemos darle algo, no podría decir, de consuelo sobre la situación que está pasando, pero tenemos que tener la habilidad de transformar ese diálogo en un diálogo gorab,
en el cual cuando la persona se vaya, entienda, por ejemplo, yo puse el ejemplo de un testigo de Jehová, entienda que nosotros creemos en un creador, que ese creador es único, que ese creador envió al profeta Muhammad y que Muhammad recibió el Sagrado Corán, ¿cierto? Y puede ser incluso a modo completamente informativo, porque hay personas, y esto es importante ver cómo, cómo va el diálogo con las personas. Hay personas en las cuales, digamos, aceptan que uno hable en un lenguaje informativo, es decir, los musulmanes creen que, nosotros los musulmanes creemos que está bien hablar de esa manera, o uno a veces puede ir a discutir y debatir el punto, es decir, te quiero demostrar no que nosotros creemos así, sino que las cosas son así y que tu religión está equivocada o que el concepto que tú tienes está equivocado. Es decir, puede ser cualquiera de los dos dependiendo de cómo se desarrolle el, el diálogo con esta persona. Pero lo esencial es que cuando termine esa conversación con esa persona, así sean 20 minutos, la persona se vaya con esa información. En qué Dios creen los musulmanes y que ese Dios se comunicó con nosotros, nos reveló un libro y nos envió profetas, el último de ellos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de eso, si la persona dice, me gustó hablar contigo, quiero volver a hablar contigo porque me sentí bien, o yo no pensaba que los musulmanes creían en esas cosas, digamos, quiero más información, digamos, está perfecto. Y como decía el Sheikh Lisa Rojas, sutilmente es importante siempre extender la invitación. ¿Quieres saber más sobre el Islam? ¿No quieres ser musulmán? ¿No le parece si todo esto es lógico? Porque hay personas que te van a decir, sí, la verdad tenés razón. Todo lo que me decís sobre el Corán, creo que el Corán es un libro que viene de Dios. Y creo que Muhammad realmente era un profeta. Y que fue mi situación, mi shahada personal. Yo le he contado muchas veces. Yo hablé con una persona como 2 horas sobre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah y la persona me dijo eso. ¿Vos aceptás que Allah es uno y que Muhammad es un mensajero? Y yo le dije, sí, no tengo. Digo, entonces, ¿querés hacer el testimonio de fe? Y para mí, no, digamos, como fue algo natural, orgánico, le dicen ahora, como fue algo orgánico, yo no tuve no sentí que como que estaba traicionando a mi religión anterior, o que ni siquiera sentí que me estaba convirtiendo en una religión. Es decir, estaba dando testimonio de que aceptaba unas premisas, ¿no es cierto? Y creo que en algún momento, no sé si con ustedes les conté o no, pero me acuerdo que en las siguientes conversaciones, cuando estos musulmanes me venían a visitar, yo los trataba de ustedes a ellos con respecto a las creencias. Decía, pero ustedes los musulmanes, no sé qué, ellos me decían, acordate que vos también sos musulmán. Es decir, ya hiciste la shahada. Sí, cierto. O sea, ¿qué pensamos nosotros o qué creemos nosotros de tal cosa? Entonces es muy buena su pregunta, hermana Selena. Mi consejo, el resumen de este consejo es que puede darle el apoyo que esas personas necesitan, pero fundamental, no se olvide de transmitirle el mensaje del Islam. Barakallahu fikum. Ahora le recompensa, Sheikh. La última pregunta. ¿No hay más? El hermano Jesús, adelante. Salam alaikum, Sheikh. Sheikh, una pregunta. Cuando una persona ya realiza la shahada, que proviene de alguna religión, ya sea católica, testigo de Jehová, lo que sea en general, esas personas siguen asistiendo por costumbre o por temas familiares a las iglesias. Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudarlos a tratar con sus familias o con su situación sin que se sientan ofendidos de alguna forma? Sí. Ese tema se trata en profundidad en el curso que vamos a dar un poquito más adelante, que es New Muslim Support, ¿no es cierto? O sea, cómo darle apoyo al nuevo musulmán. Y es un tema muy importante ese, porque uno no sabe las situaciones de las personas, a menos que las personas nos cuenten. Y entonces, puede ser que esta persona, digamos, en su familia
sean muy religiosos, la religión sea algo muy importante para ellos, y no tendrían, digamos, tolerancia con que esta persona haya hecho la shahada y se haya convertido al Islam. Y hoy esta persona pueda tener temor de sufrir ciertas consecuencias de haber dicho la shahada, como que su familia lo expulse de la casa. Yo conocí un caso de una familia que dejó de pagarle la universidad a su hija y el celular para que no se pueda comunicar con los musulmanes, y como penalidad por haberse convertido al Islam. Entonces nosotros no sabemos, a menos que la persona nos cuente, y nosotros no deberíamos tomar las decisiones de esas personas. Es decir, decirle, ya no vayas a la iglesia, no hagas esto, o cuéntale a tu familia, no tienes nada que ocultar, tú eres un ser libre, hay libertad de culto en tu país. Nosotros no deberíamos tomarle decisiones a los musulmanes. Es decir, debemos informarles sobre ciertas cosas si ellos nos consultan sobre su situación personal. Entonces hablar un poco con ellos, pero no tomarles decisiones. Y hay cosas que son parte de un proceso, es decir, el cambio de religión es algo, digamos, extenso, es una decisión muy importante en la vida. Y hay personas que estaban acostumbradas a ir al templo o a la iglesia o, no sé, al templo de su religión, y eso les daba algún tipo de confort espiritual, o se encontraban con buenas personas. Y hay veces que hay gente que hace la shahada en un pueblo y en ese pueblo no hay otros musulmanes. Y las únicas buenas compañías que esa persona tenía eran en la iglesia. Entonces, hay muchos elementos a tener allí. Lo importante es no apresurarse con esas cosas, para no espantar a la persona o para no poner a la persona en problemas, cargarle problemas, porque ya sabemos que el proceso de cambiar la identidad a ser musulmán trae consigo un movimiento muy grande dentro de uno mismo, ¿cierto? Entonces es preferible no agregarle como estrés a esas personas. Obviamente si uno, digamos, percibe cierta confusión, hay personas que dicen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pero siguen sin entender de que ellos adoraban a Jesús, ¿no es cierto? O que ellos tenían ciertas formas de manifestación de adoración de ídolos a través del santo no sé qué o la virgen no sé cuánto. Entonces, si nosotros llegamos a verlos o ellos nos manifiestan, es importante aclarar conceptos, muy importante aclarar esos conceptos, pero siempre, digamos, con las características que nosotros aprendemos que tiene que tener el DAI, ¿no es cierto? Con una sonrisa, con buena educación, sin faltar al respeto, sin alejar a las personas del Islam. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Espero haber respondido a su pregunta, hermano. Aisa. Muchas gracias, Sheikh. Vale, bueno, damos por terminado, inshallah, nuestro entrenamiento de hoy, y ya nos dirán, inshallah, cuáles son los próximos cursos y videos que seguiremos haciendo para mejorar nuestro conocimiento y nuestras estrategias y formas de dawa. Barakallahu fikum, que Allah los recompense a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Alaikum salam. Waalaikumsalam.